Molt bona tarda a tothom. Benvinguts a aquesta presentació del 7è informe de l'Observatori dels ODS que organitzem, que elaborem conjuntament, tant la Càtedra de Lideratges i Sostenibilitat de SADE com amb la col·laboració de la Fundació La Caixa. La sessió d'avui constarà de dues parts. Una primera part breu, d'uns 15 minuts, en la qual em tocarà a mi fer-vos uns 5 cèntims d'aquest document que teniu a mans i que l'objectiu no serà explicar-ho detalladament, sinó fer-vos un primer tast perquè us vinguin ganes de mirar més en profunditat el contingut. I la segona part, aquesta primera part la farem en català, i la segona part, des que tenim alguna convidada de fora de Catalunya, serà un col·loqui amb 3 directores de sostenibilitat de 3 empreses, que conduït per el director adjunt de la càtedra, en Ferran Cortó, desenvoluparan alguns dels aspectes que veureu que estan incorporats en el capítol 2 d'aquest informe que alguns ja heu rebut. Aquest informe que teniu ara a mans és el 7è informe, és a dir, que recordeu que l'Agenda 2030 de Nacions Unides es va aprovar al setembre del 2015 i que el nostre primer informe és del maig-juny del 2018. Ara veureu que hi ha un fil conductor, que és el que m'agradaria explicar, que pràcticament acompanya un informe que incorpora, com us deia, una doble col·laboració, que a mi em sembla que forma part de la inspiració de l'ODS 17, el de les aliances, entre ESADE, a través de la càtedra, i la Fundació La Caixa, amb tot un conglomerat d'estructura que incorpora per la recerca una diversitat de mètodes d'anàlisi que incorpora la part qualitativa, tant la que fem amb les grans empreses com amb la que fem amb pimes, i una part quantitativa que es basa sobretot en l'anàlisi de tot el que serien totes les memòries de sostenibilitat que realitzen el centenar llarg d'empreses cotitzades que hi ha a Espanya. I que aquest material ens permet tenir una radiografia longitudinal i evolutiva de les característiques justament d'allò que diuen que fan les empreses cotitzades espanyoles. Per la part justament de la càtedra disposem d'un consell assessor, podríem dir un consell acadèmic, on hi ha investigadors que d'alguna manera ens acompanyen per avaluar la rigorositat dels informes i per ajudar-nos també a orientar les temàtiques que tractem, i tant la part qualitativa com quantitativa la fem d'una banda amb el que diem el GEP, el grup d'empreses pilot, que és un grup d'aproximadament 12 empreses que fan de conillets d'Índia, que ens permeten entrar fins a la cuina de casa seva per saber què estan fent en l'àmbit de la sostenibilitat, i també un grup de treball de pimes, que moltes vegades amb l'ajuda a Catalunya de la PIMEC, i agraeixo a la Mireia Campmany que ens hagi volgut acompanyar, també intentem que a part d'aquests informes no només vagin adreçats en el tema de la sostenibilitat a les grans empreses, sinó que puguin aterrar també en el dia a dia de les petites i mitjanes empreses. Aquestes, com us deia, aquestes dues ajudes o suports venen acompanyades de les memòries de totes les empreses cotitzades que estan obligades, per dir-ho així, a presentar un informe que va més enllà de les dades financeres i que ens permeten desenvolupar de manera quantitativa i rigorosa també el contrast d'allò que fan o allò que han incorporat any rere any. Com us deia, aquí teniu l'evolució anual dels 7 informes i veureu que cada informe ha anat incorporant un accent, un èmfasis diferent. En el primer any, que podeu veure aquí, eren els anys dels inicis de l'agenda, vam fer una tasca divulgativa, com que aquests informes els teniu penjats online, per a aquelles persones que necessiteu tenir una informació més bàsica sobre les característiques dels ODS, doncs aquí trobareu pràcticament la informació fonamental. El segon any vam intentar mostrar el rol transformador que podia tenir per les societats, per les comunitats locals i per al món el paper d'una Agenda 2030 que representa un primer full de ruta per tota la humanitat. Per tant, aquí hi havia un element de canvi des d'aleshores, 2015, fins al 2030. Ja en plena pandèmia vam intentar, precisament perquè hi havia un cert retrocés amb alguns dels objectius, vam intentar
posar l'èmfasi en la necessitat d'accelerar l'assoliment d'aquests objectius, i ja situats pràcticament en el context post-Covid, com aquell moment era un moment propici per no tornar a repetir els errors que vam fer després de la crisi de l'any 2008, on vam tornar a cremar grans quantitats d'energies fòssils, sinó fer-ho d'una manera diferent. Després podem avaluar si això ho hem aconseguit ara o no ho hem aconseguit, però una mica era veure l'agenda en els escenaris post-Covid. En l'any 2022 vam fer ja un aterratge directament en les empreses per veure com vivien les tensions, moltes vegades, entre la voluntat de ser sostenibles i l'exigència del dia a dia de la rendibilitat. I moltes vegades com aquesta mena de doble valors o d'altres tensions entre el curt termini i el llarg termini no acabaven de conciliar-se en persones que estaven al front de les empreses, que veritablement volien apostar per la sostenibilitat, però que es trobaven tensions internes, obstacles, que ho dificultaven. En el 2023 hem intentat agafar dos anàlisis importants, tant de la Unió Europea com del World Economic Forum, sobre l'arribada, l'emergència de les policrisis, dels riscos sistèmics, per dir, ostres, per primera vegada els riscos comencen a ser diferents, perquè són riscos que es retroalimenten entre ells, com això poden afectar justament a un tema enormement complex com és el de la sostenibilitat. I enguany, en el 2024, fixeu-vos que el que posem és com les empreses no només han d'assumir els riscos sistèmics, sinó poden contribuir, perdoneu aquestes paraules, però em sembla que és important que les aneu interioritzant, a la idea del canvi sistèmic, del pensament sistèmic, si voleu fins i tot d'una forma de lideratge diferent que després vincularem justament amb el pensament sistèmic. Veureu que el capítol 1 i el capítol 2 d'aquest informe que teniu a les mans vol incidir en per què hem de parlar de riscos sistèmics i què es poden fer des de les organitzacions i en concret en aquest cas des de les empreses. Molt breument també, l'estructura per tant dels 3 capítols de l'informe, he posat en groc l'element que destaca el subjecte de cadascun dels capítols. El primer és una anàlisi del context per dir com se situa avui l'Agenda 2030 en relació amb tot el debat i l'agenda mundial sobre la sostenibilitat. Per tant, per a aquelles persones que us heu perdut les iniciatives reguladores de la Unió Europea, els avenços de Nacions Unides, les trobades amb els acords de la COP28, aquí podreu trobar, en bona mesura, un estat de la qüestió del que ha donat de si des del 2023 fins al 2024. És una agenda actualitzada dels debats que s'estan coent a nivell mundial i a nivell també europeu. Des de la lectura de com això afecta a la contribució a l'assoliment dels objectius de l'Agenda 2030. El segon posa l'èmfasi en com les empreses, és el que avui discutirem després de la meva intervenció en el debat, com les empreses s'enfronten al repte d'aquest canvi sistèmic. Canvi sistèmic, per dir-ho clarament, vol dir que el que volem canviar és el mateix sistema econòmic que ha generat alguns dels inconvenients que ara hem de gestionar des del punt de vista de la sostenibilitat. I el tercer, que és la part més quantitativa, la que fem cada any, que seria analitzar justament què ha anat canviant en els informes, amb les dades incorporades per les empreses cotitzades, amb el seu report que han fet a finals de l'any anterior. Perquè sempre nosaltres estem obligats a avaluar, per dir-ho així, ex post, l'última memòria publicada per les empreses cotitzades. Us faré ara 5 cèntims de cadascun dels capítols, entenent que, com veureu ara en l'índex, d'aquests 3 capítols hi ha molts aspectes que us poden interessar. Jo ara voldria posar l'accent especialment ara en el primer, perquè d'aquest farem algunes pinzellades. Podreu veure quin és el balanç que es fa de l'Agenda 2030 quan ja ha passat l'equador dels primers 8 anys, per dir-ho així, com estem quan ja ens apropem més cap a la finalització de l'agenda, que ja no passa a l'inici. En segon, com aquesta medusa, aquesta forma de riscos sistèmics té moltes variants i intentem aquí analitzar-les de manera analítica. En tercer lloc, quines són les esperances i potser les decepcions de la darrera COP28, la que es va celebrar a Dubai. Penseu que a Dubai
es van trobar no només els representants dels 192 països, sinó fins a 100.000 persones, representant d'empreses, d'ONGs, tots els lobbies de les empreses energètiques fòssils, per descomptat, però és a dir que és veritablement una trobada molt important on es discuteix i s'intenta acordar els grans canvis a realitzar, en aquest cas, sobre el canvi climàtic, però també en temes de biodiversitat, etc. Tot el que podríem dir el tsunami regulatori, és a dir, els canvis legislatius, tant a nivell local, nacional, estatal com europeu, que venen i vindran, i que implicaran veritablement una exigència regulatòria sense precedents, especialment en països de la Unió Europea on el paper interventor de l'Estat és molt gran. Un tema que posem l'èmfasi perquè és un tema recurrent en l'àmbit acadèmic, però encara poc en l'àmbit públic, però que pensem que tindrà veritablement un recorregut important, i és com, a partir del llibre de l'any 1972 sobre els límits del creixement, veureu que torna a aparèixer si veritablement encara l'economia, les empreses i els països poden utilitzar el paradigma del creixement com l'element bàsic de la seva actuació, o aquest valor i aquest paradigma és o no qüestionat i quines alternatives en tindríem. I per últim, com l'empresa, per primera vegada, a més d'entendre del seu negoci, està obligada a tenir una perspectiva molt més sistèmica, entendre com funciona el paper de l'empresa en un entorn endiabladament molt més complex que com havíem imaginat abans. Aquest, per tant, és un capítol, per dir-ho així, bastant dens pel que fa a informació i anàlisi sobre els canvis que han esdevingut en el darrer any. La part 2 la passo molt ràpida perquè serà la que discutirem a partir de la moderació del Ferran Cortó en la segona part, però que té molt a veure amb dos temes fonamentals. El concepte de resiliència, que serà el concepte estrella enguany a tota la Unió Europea, com podem construir organitzacions, societats i països resilients. Fixeu-vos que quan parlem de l'edat del progrés fem una projecció al futur en clau optimista, quan parlem de la resiliència ens estem preparant per l'adversitat. Per tant, és un canvi de manera d'actuar, de manera de preparar-nos per temes que veritablement tindran impactes, com després veurem, en l'àmbit de l'aigua, del talent, de la tecnologia, de les assegurances, dels riscos, que ens diran la Sílvia, la Maria Jesús i la Carla des de les seves respectives empreses i sectors. I si aquest canvi sistèmic tindrà o no alguna afectació sobre el capitalisme, o el capitalisme té més vides que un gat i es tornarà a reinventar en els propers anys. En el capítol 3, com fem, és intentar fer la radiografia més analítica i quantitativa dels canvis que hem trobat a partir d'un model d'anàlisi que ja és clàssic, agafa el tema del report no financer, la materialitat, la governança, l'aportació o l'impacte de les empreses sobre el planeta i sobre les persones. Ara ho comentarem molt ràpidament. Sobre la part 1, alguns titulars per si ho poden ser d'interès per vosaltres. Aquí els primers titulars, fixeu-vos que aquesta és l'anàlisi en colors de semàfor, color verd, molt poc, color taronja, groc o taronja intens i color vermell, del que podríem dir l'avaluació dels 17 objectius de desenvolupament sostenible. A data d'avui, les notícies és que el 15% dels ODS es troben en vies de compliment, un 15%, però estem més enllà de l'equador del compliment de l'agenda, per tant és una proporció relativament petita. En segon lloc, el 48% d'aquests objectius o estan en risc moderat o greu d'incompliment, en color groc o en color taronja. I per últim, el 37% dels ODS es troben en una situació de clar estancament o de regressió. Per tant, això és el que ens permet gairebé anunciar que amb la perspectiva de l'any 2030 serà veritablement difícil assolir el compliment de tots aquests objectius, que d'entrada ja eren molt ambiciosos, però que a partir de diversos riscos que ens hem trobat, des de la Covid fins a les crisis geopolítiques, en alguns casos han patit regressions. El segon punt, ser capaços d'empassar-nos, d'entendre la crisi sistèmica i els elements d'interdependència que hi ha entre clima, biodiversitat i societat. És a dir, aquí el canvi més important és no ens serveix de res veure o solucionar un problema,
si no som capaços de veure aquests nivells d'interdependència constant. I per tant, sembla com si la biodiversitat i l'extinció d'espècies no vagi amb nosaltres, però això té conseqüències molt importants també sobre la nostra economia, sobre el nostre benestar i així successivament. Entendre aquestes interdependències significa veritablement un canvi de mirada. L'altre element, que és la derivada més important dels acords de la COP28, o una de les més importants, és que per primera vegada es reconeix que hi ha un elefant a l'habitació i que aquest elefant són els combustibles fòssils. Per tant, com em deia abans la Carla, serveix de poc mitigar si no vas a l'arrel del problema, que són els combustibles que generen els gasos d'efecte hivernacle. Per tant, que sigui el principi de la fi de les energies fòssils no vol dir que l'any següent, l'any 2025, no tindrem i no estarem consumint energies fòssils. Significa que ja tenim aquest peak oil pel que fa a consum, no a existència, ja clarament començarà progressivament una davallada, primer a països occidentals i de l'OCDE en general, i després probablement a la resta de països. I això ens obligarà també a canvis molt importants en molts aspectes del nostre sistema de vida. L'altre element és, com us deia, un element que aquí obrim d'una manera molt modesta, però que pensem que guanyarà terreny, i és com hem de situar el paper o el valor del creixement en general en l'economia i en particular en les empreses. Avui llegia una entrevista, que m'ha agradat molt, per cert, del fundador i CEO de Patagònia, que deia: nosaltres, que portem més de 50 anys d'existència, no hem apostat pel creixement, per l'expansió, hem apostat per la longevitat, és a dir, per continuar en el temps. I això no vol dir necessàriament expansió. Això ho podríem traduir també a l'àmbit de les societats i que representaria en el camp de l'empresa qüestionar el valor del creixement, que ha sigut un valor que també les escoles de negoci hem incorporat en totes les formacions. Per tant, el que estem dient és partim d'un model que és el que coneixen perfectament tots els estudiants de les escoles de negoci. Ara mateix intentem apropar-nos a un element que té contradiccions internes, si és possible un creixement verd, però el que sabem és que si això no funciona, i l'Agenda 2030 se situa aquí, començaran a explorar-se escenaris de postcreixement o fins i tot de decreixement. I sobre aquest tipus d'escenaris, doncs, per dir-ho així, és terreny desconegut. No sabem com es podria formular quan afecten a més de 8.000 milions de persones en tot el planeta. Ho deixem aquí. La part 2 de l'informe aborda 4 preguntes que simplement esmento perquè seran algunes d'elles, especialment les 2 primeres, tractades en el col·loqui. Aquestes 4 preguntes sobre el canvi sistèmic, les podeu veure aquí, són una: de quins riscos sistèmics haurien de tenir presents en l'agenda i en l'antena ara mateix? N'hi ha molts, però n'hi ha alguns d'específics que valdria la pena fer-li un especial seguiment. Segon, com podem, des del punt de vista organitzatiu i també social, construir espais de resiliència i això què representa? Tercer, on hi ha els elements que estan dificultant aquesta accelerada de les empreses cap a la sostenibilitat? I per últim, poden jugar les empreses un rol també de transformació del sistèmic o no? O són simplement comparses del mateix model? Aquí hi ha elements que ens sembla que també són rellevants. I per últim, el capítol 3, que és el que fa l'anàlisi quantitativa. Aquí us presentem també 4 conclusions en relació amb el model que utilitzem, que analitza la materialitat de les empreses, el que ara anomenem doble materialitat, els seus impactes sobre el planeta, sobre les persones i sobre les seves estructures de bon o mal govern. I aquí 4 característiques simplement per obrir boca perquè us vinguin ganes de llegir aquest capítol. La primera és que el 46% indiquen en realitzar ja una anàlisi de doble materialitat, per tant que estan dialogant amb tots els seus grups de stakeholders, els seus grups d'interès, però pràcticament només el 18% identifiquen qüestions relatives a la biodiversitat entre els principals temes materials, els 10 primers que esmenten. És a dir, això vol dir que el tema de la biodiversitat encara és un tema secundari en l'actuació de la majoria d'empreses cotitzades. Segon, en relació amb el planeta,
el 90% ja reporten les seves, en temes de descarbonització, l'anàlisi d'emissions del que s'anomena l'abast 1 i l'abast 2, però en canvi les terceres, que afecten a tota la seva cadena de valor, doncs queden reduïdes al 67%. Per tant, aquí encara hi ha feina per fer molt important. I només un 36% tenen avalades la seva reducció d'emissions, el que s'anomenen els estàndards de la Science Based Targets, que serien, per dir-ho així, una plataforma, un organisme que certifica o avalua de manera veritablement rigorosa aquest grau de descarbonització impulsat per les empreses. En l'àmbit de la governança, el 24% de les cotitzades espanyoles ja incloeixen criteris ambientals i el 33% criteris socials amb les seves missions corporatives i un 47% disposen de comissions enfocades a tractar temes vinculats a la sostenibilitat. Aquí hi ha hagut un avenç progressiu en els darrers anys perquè fins fa poc no hi havia ni tan sols en el Consell d'Administració comissió de sostenibilitat. Per tant, aquí podem veure avenços lents, però avenços. I per últim, pel que fa a persones, doncs tenim ja en temes de diversitat de gènere 33% de dones en els Consells d'Administració, 27% en llocs de direcció i aproximadament un 38% en plantilla. I probablement un dels elements més crítics és que hi ha encara un 17% de bretxa salarial bruta en qüestions de gènere, la qual cosa vol dir que aquí encara hi ha molta feina per fer. Simplement, al final, dos tipus d'agraïments. Uns agraïments, primer a l'equip de la càtedra, que ha estat al darrere per no deixar-me ningú, me'ls he apuntat aquí, que són l'Eloi Gomà, que el tenim, no sé on el tenim, l'Eloi, allà el tenim, el Ferran Montserrat, investigadors, el Joan Brunet, que em sembla que no ha pogut venir, l'Ariadna Bello, la Júlia Cruz, el Marc Ginjoan i la Manuela Molián, que és la que ha treballat en temes d'infografia. Evidentment, el Ferran Cortó està al darrere de tots els informes i capítols. I com podeu veure aquí, una part dels agraïments de la gent, tant del Consell Assessor, no els diré tots però els podeu veure, com també de les empreses que han acceptat aquesta mena d'intromissió a casa seva, però una intromissió important perquè estem gairebé a prop de 2 hores amb la matraca de preguntar, interrogar sobre els aspectes que estan fent en l'àmbit de la sostenibilitat i que després ens ajuden a revertir en un benefici de conclusions per tots vosaltres. Res més per part meva, agrair-vos de nou moltíssim la vostra participació i ara sí li passo la paraula tant al Ferran com a l'equip de les 3 directores de sostenibilitat que han acceptat la nostra invitació. Endavant. Muy bien, pues en esta segunda parte lo que vamos a hacer es tratar de profundizar en lo que es el contacto directo que tuvimos con las empresas vía, en primer lugar, focus group y en segundo lugar, entrevistas individuales con todas ellas. El espacio de confianza que hemos generado a lo largo de estos 7 años ya nos permite entrar en cuestiones que a veces no se comentan tanto en público, pero que en cambio en privado pues dan este espacio para entrar en profundidad y nosotros lo que nos interesa al final es aprender los retos y oportunidades que ofrece la sostenibilidad y lo que hicimos esta vez es entrar en el detalle de justamente estos retos sistémicos. Entendemos los retos sistémicos como aquellos que de alguna forma tienen el potencial de amenazar el buen funcionamiento y la estabilidad de los sistemas socioeconómicos, pero también de los sistemas naturales y de la relación que existe entre ambos. Y también tienen la característica, como decía Ángel, de que tienen interdependencia entre las distintas crisis que podrían llevar a un potencial colapso. El estadio en el que estamos, según todos los estudios científicos, es de un potencial colapso. Y con lo cual nosotros queríamos analizar, siento no ser muy optimista, pero esto es lo que dicen los informes, y entonces nosotros queríamos analizar, por un lado, cómo entienden las empresas estos riesgos sistémicos, cuáles interpretan según el sector al que pertenecen. En segundo lugar, queríamos entender cómo están empezando a construir estructuras de resiliencia y formas de gobernanza para que justamente puedan reaccionar y puedan adaptarse a este nuevo futuro que viene, pero también que puedan entender si existen oportunidades de negocio vinculadas a la sostenibilidad, como es el caso, sin lugar a dudas. Entonces, dentro de este
de esta integración de los retos sistémicos en los funcionamientos empresariales, nos damos cuenta de que básicamente en una primera puerta de entrada está vinculado a que los riesgos sistémicos amenazan la materialidad financiera de la empresa, con lo cual la empresa empieza a reaccionar y decir tengo que empezar a hacer análisis de riesgos a más largo plazo, tengo que empezar a analizar cómo me pueden afectar los distintos escenarios de cambio climático que están preveyendo organismos como el IPCC y otros, como la crisis de biodiversidad que impacta un 55% del PIB mundial está pudiendo amenazar en último término mi capacidad de supervivencia en el largo plazo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la segunda parte, que es la que vamos a tratar sobre todo hoy, es cómo estas empresas están reaccionando a estas amenazas sistémicas y están construyendo estructuras de gobernanza. Y vamos a entrar con las tres invitadas de hoy en estas cuestiones. Y finalmente quería destacar el tercer aspecto que ha aparecido también en la presentación de Ángel, que es esta idea de que queremos empezar a analizar, esto llevará tiempo evidentemente porque no es tarea fácil, en qué medida los riesgos sistémicos pueden ser el síntoma de un problema estructural más amplio que tiene que ver con la forma en que el sistema capitalista ha mediado esta relación entre sistemas sociales y sistemas naturales. Sabemos que el sistema capitalista pues, ha llevado muchos niveles de crecimiento y en algunos sentidos de prosperidad de muchas sociedades, pero también puede ser el causante o el principal condicionante de estas limitaciones a la capacidad empresarial de contribuir a la sostenibilidad. Entonces queremos ir más allá, y esto es una línea de investigación que estamos lanzando desde la cátedra, más allá del observatorio de los ODS, queremos ir más allá de los análisis discursivos que proponen pasar del capitalismo de los stakeholders o del capitalismo de los shareholders al de los stakeholders y analizar cuáles son los patrones sistémicos, estructurales del sistema que puedan estar dificultando esta contribución a la sostenibilidad. Estoy hablando de incentivos al corto plazo, que es todo el sistema está orientado allí. Seguramente hablaremos con alguna de nuestras invitadas de hoy sobre este tema. Estoy hablando también de las dinámicas de competencia que en algunos casos dificultan la capacidad de encontrar soluciones sectoriales a problemas globales. O estoy hablando también de todo lo que es el imperativo del crecimiento que ya ha comentado Ángel, ¿no? Todo esto es una línea de investigación que vamos a ir avanzando, que no vamos a entrar hoy, pero que nos parecía importante señalar, y algunas pinceladas aparecen en este capítulo 2 del observatorio y en el capítulo 1 también. Bien, dicho esto, voy a presentar a nuestras invitadas de hoy, que todas ellas tienen altísimas responsabilidades en materia de sostenibilidad en sus empresas respectivas, empezando por Silvia Gulló, directora de Sostenibilidad y Reputación del grupo DKV Seguros. Lleva más de 13 años trabajando en sostenibilidad y previamente trabajó en marketing y ventas en Pfizer, Unilever y PepsiCo. Ha pasado por la Ramon Llull, como todas ellas. Es doctora en gestión empresarial, especializándose en responsabilidad empresarial y gestión ética, y licenciada en Administración y Dirección de Empresas y MBA por esta universidad. En segundo lugar, María Jesús Villa cuenta con 25 años de experiencia en dirección, gestión de marca, comunicación y relaciones institucionales. Actualmente es directora de sostenibilidad y ESG en NTT Data y ha participado en el programa LEAP del World Business Council for Sustainable Development en colaboración con la Universidad de Yale y con ESADE también. No estamos eligiendo las invitadas por nada, Carla Coloma, gracias, directora de ESG en Fluidra, es especialista en sostenibilidad con más de 12 años de experiencia en el terreno, ha trabajado para una gran variedad de industrias y empresas de diferentes tamaños y está especializada en temas de ESG con un máster en Ingeniería Ambiental por IQS. Ella decía que es nativa de la sostenibilidad. En la conversación previa es evidente, has tocado temas muy diversos de impactos ambientales, cambio climático, economía circular, eficiencia energética y gestión de la cadena de suministro, y eres directora global de ESG en Fluidra actualmente. Pues nada, a todas vosotras muchísimas gracias por estar aquí hoy. Voy a presentar muy brevemente el sector asegurador, básicamente centrado en temas de salud, en un 88% creo. Facturación de 951 millones de euros y tenéis unos 950 empleados aproximadamente. NTT Data, empresa con sede en Japón, multinacional, que factura más de 30.000 millones de dólares, Global Top Employer,
Se dedican básicamente a la consultoría de negocio y tecnología, data e inteligencia artificial, soluciones de industria y también al desarrollo, implementación y gestión de aplicaciones, infraestructuras y conectividad. Y finalmente tenemos una aseguradora y tenemos una consultora y también una empresa catalana, industrial, líder global dedicada al sector de la piscina y el wellness. Desde 2021 forma parte del IBEX 35, operáis en más de 47 países y tenéis casi 7.000 empleados. Facturación de 2.000 millones de euros más o menos. Muy bien, pues vamos a empezar, si os parece, con el debate. Yo voy a lanzar algunas preguntas y en función de las respuestas pues vamos teniendo una conversación. Para empezar, vamos a empezar contigo, Silvia. En la entrevista que tuvimos con vosotros nos dijisteis literalmente que el sector asegurador era el canario en la mina, en la medida que es el primer detector de los riesgos sistémicos que ocurren en el sector empresarial, ¿no? Y por lo tanto tiene esta visión privilegiada sobre lo que ocurre en los distintos sectores. Desde esta visión que tenéis, ¿nos podrías decir cuál es tu valoración de los riesgos sistémicos vinculados a la sostenibilidad? Gracias, Ferran. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Ángel, la organización, feliz de estar aquí esta tarde con vosotros. Entendemos los riesgos sistémicos como aquellos que van más allá del negocio, que pueden afectar al sector, que pueden afectar a toda la economía. Entonces, sí que el símil del canario en la mina, nos dedicamos a eso, ¿no? Directamente, a identificar dónde están los riesgos, porque vivimos de los riesgos, de asegurarlos. O sea, que es un poco nuestra esencia. He listado como en 6 categorías de riesgos los que más pueden afectar al sector del seguro. El primero sería tecnología, sobre todo lo que es inteligencia artificial, por todas las implicaciones que puede tener, ciberseguridad, la privacidad del dato. Claramente es una revolución en muchos sentidos que creo que todavía no estamos ni empezando a entender. En segundo lugar, cambio climático, ¿vale? Y el cambio climático nos afecta especialmente también a temas de salud. Pero no solo salud, el tema del sector seguros en general ya está pasando en Estados Unidos, que algunas aseguradoras están diciendo que hay determinados riesgos que prefieren no asegurar, en zonas donde puedan haber inundaciones, incendios. Entonces, si nos encontramos en una situación donde hay riesgos que quedan sin asegurar, todo esto puede tener un impacto importante en la economía. Y en la parte del efecto del cambio climático en salud, bueno, lo hemos vivido todos durante la pandemia, en el COVID, nos ha paralizado a todos. Y además, pues como esto continúa, desafortunadamente, pues tenemos evidencia ya científica que todo este tema cambio climático lo que hace es acelerar el riesgo de que haya más transmisión de enfermedades infecciosas de este tipo. Entonces, bueno, todo esto tiene y tendrá un impacto en salud creciente, importante. Nos falta además también un enfoque más One Health, que se llama, de tratar este tema sistémico de una forma más holística. No podemos hablar solamente de salud humana, está la salud animal, está la salud ambiental. Tenemos que tener en cuenta pues toda la complejidad y esta interrelación, con lo cual este enfoque One Health también es importantísimo. Capítulo más de salud y sanidad pública, pues en primer lugar nos falta un mayor enfoque en prevención. Seguimos en una situación en la que nos enfocamos especialmente en curar la enfermedad o mitigar los síntomas, pero no tanto en prevenir. Y esto pues es otro riesgo, porque la forma de enfocarlo es mejorable. Las fake news no nos ayudan, especialmente en el ámbito de salud. Y luego está el colapso de la sanidad pública, que también impacta en una mayor demanda a las compañías aseguradoras que ponemos en valor la atención rápida al paciente en determinadas especialidades médicas donde la sanidad pública no puede llegar, con lo cual también esto es más presión. Mayores costes en general y también agravado por un envejecimiento de la población, con lo cual no es un contexto fácil de abordar. También está el tema de escasez de talento, especialmente profesional sanitario, escasez de talento afecta muchísimo. Y luego esto que afecta a muchos sectores, toda la regulación, todas las nuevas normativas, todo lo que nos viene a nivel europeo, pero también a nivel Estado español. Todo esto hace lo que llamamos también el tsunami normativo de todo lo que nos está viniendo. Y por último, pero no menos importante,
los aspectos que ya conocemos, macroeconómicos, de geopolítica, todos los conflictos, las crisis, tipos de interés que están allí, pero bueno, que también afectan. Con lo cual, son como 6 aspectos de riesgos que tenemos identificados, que afectan no solamente al sector seguros de salud, sino que algunos afectan a otros también. Y la forma que tenemos de abordarlo, bueno, pues como os decía, como empresa especializada en riesgos y de seguros, pues lo que tenemos es pues mucho mecanismo de intentar anticiparnos, de valorar. Esto lo vamos mejorando cada año porque también van cambiando los riesgos, y hay un equipo responsable de riesgos en la compañía, de todos los tipos de riesgos, financieros, operacionales, reputacionales, y trabajando de una forma muy transversal con el resto de departamentos. Entonces, en el área, la dirección de sostenibilidad y de reputación, nos encargamos de los riesgos ASG y de los riesgos reputacionales, trabajándolo con ellos, y es la forma en la que lo abordamos. Nos ayuda mucho pues, todo lo que tenemos puesto en marcha para definir las políticas de sostenibilidad. La doble materialidad es una gran fuente de información bien hecha con todas las encuestas y proporciona muchísima información. Y luego, por último, desde el año pasado hemos reforzado especialmente la gobernanza en general, no solamente de sostenibilidad, sino que hay una dirección nueva en la compañía que ha entrado en el comité de dirección, una dirección de gobernanza, y especial en poner bueno, pues mucho foco en todo este tema de resiliencia y de revisión normativa. También formamos parte del grupo alemán, también hay mucha presión allí, entonces de esta forma es como lo estamos abordando. Muy bien, gracias Silvia. Gracias. El tema de la regulación, ya os aviso que ha aparecido en todas las entrevistas, es un tema candente, y hay otro que también ha aparecido bastante, que es el tema de la escasez de personal, y en este sentido te quería preguntar, María Jesús Villa, sois una empresa que contrata sin parar, que se basa básicamente en talento, que tenéis mucha rotación porque el perfil de vuestros trabajadores en muchos casos son muy jóvenes y también pueden elegir, ¿no? Y además tenéis que cumplir con ciertos requerimientos de género vinculados a la regulación. Nos dijisteis que teníais un problema con el talento. ¿Puedes desarrollar un poquito esta cuestión? Sí, bueno, lo primero, gracias, y solo aclarar, que lo has dicho bien, ¿no?, que nuestra matriz o nuestra compañía matriz está en Japón, pero que tenemos muchísima presencia aquí, y de hecho en Cataluña somos ya más de 3.000 personas, o sea que es una cifra nada despreciable, y bueno, lo quiero poner de manifiesto, ¿vale? Evidentemente, ya lo comentaba también, nuestro riesgo mayor es el tema del talento, ¿no?, por la escasez que hay, y si lo focalizo en género. Es verdad que no solamente no nos movemos por la regulación, en el sentido de que la regulación creo que está bien y además ayuda e impulsa, esto es una evidencia, y se dan pasos mucho más grandes cuando la regulación va por delante, ¿no? Pero realmente como compañía lo hacemos más por convicción y por propósito, porque creo que al ser una compañía de talento, pues ser más diversos, no solo en el aspecto de género, sino en todos, pues nos hace mucho más atractivos y además nos da una ventaja competitiva, porque esto sí que es demostrado, ¿no?, que las compañías más diversas innovan más y pueden ofrecer otro valor, ¿no? ¿Cómo lo abordamos? Pues de manera multidisciplinar, porque no hay una manera sencilla de abordarlo, ¿no? La escasez de talento, en este caso STEM, y además focalizando en las mujeres, donde no llega al 30% en el mercado, es decir, no da la universidad, ¿no? En este caso que nosotros hacemos la mayoría del recruiting en las universidades, con lo cual pues no podemos atraer más de ese 30% porque no tenemos candidatas que pueden venir a trabajar, ¿no? ¿Cómo lo abordamos? Desde la perspectiva de cómo impactamos socialmente y también internamente. Por un lado, intentamos trabajar de manera en la que influyamos en el ciclo de vida, ¿no?, por así decirlo, de las niñas y de las mujeres, con programas donde vamos especialmente en las edades tempranas, no solo a las niñas, sino a las familias y al ecosistema escolar, ¿no?, para realmente reducir esos sesgos asociados a la tecnología, que son los que luego hacen que no tengamos mujeres suficientes, ¿vale? Con lo cual ahí trabajamos con organizaciones diferentes, públicas, privadas, para intentar incrementar ese número de niñas que se sientan atraídas por la tecnología, ¿no?, por la base. También tenemos programas que ayudan en la adolescencia, sobre todo
con niñas con potencial y con riesgo de exclusión, en las que realmente no tienen oportunidad, ayudándolas, empoderándolas, mentorizándolas, y después ya una vez que llegamos a la universidad, que es donde realmente atraemos a las mujeres, pues intentar ser una compañía atractiva, que les dé una carrera profesional y que las acompañe, ¿no? Porque esto lo comentábamos también en la entrevista, al final somos capaces de atraer a ese 30% a la compañía por la base, pero luego hay veces que perdemos, ¿no?, en la carrera profesional, en la pirámide, y nos quedamos a la mitad. Y ese es realmente donde ponemos el foco en la organización, ¿no?, en tratar de tener mujeres referentes a todos los niveles, donde las mujeres puedan seguir, no tengan que elegir, como a veces pasa, ¿no?, en otras organizaciones y en general en la sociedad, ¿no?, y que tengan una velocidad de carrera diferente cuando deciden ser madres o por lo que sea, ¿no? Entonces lo que intentamos es acompañarlas en ese ciclo y tratar de empoderarlas para que realmente puedan ser ejecutivas de alto nivel, ¿no? Creo que es verdad que no hay solución fácil, ¿no?, pero bueno, no es mágico, es una carrera de fondo, pero creo que nos está dando buenos resultados. Pero evidentemente este es un riesgo que es muy potente, no solo para nuestra organización, sino para todas las organizaciones, y que además con la tecnología y la necesidad que hay de mujeres en el ámbito tecnológico se acrecienta, ¿no?, porque al final hay una guerra de talento, ¿no?, en el que las pocas que hay, pues las ¿Cuál es queremos más o menos todos, ¿no? el ratio que hay ahora de mujeres y hombres? En nuestra organización tenemos un 30% de mujeres y un 70% de hombres, es decir, estamos casi un poquito mejor de las que nos da la universidad, ¿no?, que dependiendo de los años suele ser entre un 25 y un 30% en ese margen, ¿no? Es además muy sorprendente que con la cantidad de iniciativas que se llevan haciendo durante los últimos años, los ratios no mejoran, ¿no? Y luego, y esto enlaza con la segunda parte de la pregunta, ¿no?, de cómo se puede contribuir a esto. Al final la única manera es tratar de salvar las barreras de los sesgos culturales que existen, que tenemos todos, ¿no?, en el ámbito de la tecnología, y hay que trabajarlo desde abajo, ¿no?, en la educación, no solo en la reglada, sino en el entorno familiar, formando a profesores, formando a las familias, porque es la única manera de romper. ¿Y vosotros hacéis esto? Nosotros en algunas de las iniciativas, pero nosotros y otras organizaciones. Pero realmente ahí es donde hay que poner el foco, en edades sobre todo tempranas, porque una vez que ya llegas a la universidad, pues las que están son ya las que están, ¿no? Ahí tienes que facilitar que ese 30% no se te quede en un 15 o se te quede en un 20, sino que realmente consigamos que a lo largo de la pirámide tengamos el mismo número de ejecutivas. Ese es un poco el reto, para nosotros y para todas las organizaciones. Claro, claro. Muy bien, pues muchas gracias. Hemos visto un reto en el ámbito social, ahora vamos a ver un reto en el ámbito medioambiental. Vosotros trabajáis con agua y con piscinas. Y la que está cayendo con la sequía no está mal, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo abordáis este reto? Y sobre todo, también cómo lo vinculáis con el tema de la regulación en los distintos países donde operáis, un poco cómo... Exacto. Bueno, gracias por la invitación una vez más. Pues bien, bueno, como bien has comentado, Fluidra, pues tenemos un elemento prioritario que es el agua, pero queremos que deje de ser así. Esa es un poco la visión que tenemos a largo plazo, porque lo que estamos viendo un poco con los riesgos sistémicos es que tenemos que pensar muy a largo plazo y como comentaba también Ángel, ¿no?, de cómo podemos abordar los problemas futuros hoy, ¿no?, y cómo podemos actuar hoy. Nosotros sabemos que más allá de lo que está pasando en Cataluña, como decíamos, Fluidra es una empresa muy global, hay problemas de escasez de agua en varios focos, en varios países del mundo, estamos viendo un impacto directo en nuestras ventas, es decir, el departamento financiero, del que luego hablaremos, pues está empezando a resentir, y estamos empezando a hacer este tipo de proyecciones de cómo esto va a ir evolucionando y bueno, las previsiones así a priori pues no son muy alentadoras. Por lo tanto, estamos ante un tema que, más allá de un riesgo físico propio como es la escasez hídrica, también digamos que tiene riesgos paralelos también asociados, como son más riesgos de transición, la legislación que está habiendo alrededor del mundo de las piscinas, ¿no?, que parece que sea un elemento pues, muy crucial en temas de escasez hídrica, y por supuesto tiene un impacto hídrico, pero es verdad que a nivel de representatividad del consumo hídrico de un país no lo es tanto. Por lo tanto, si entramos en el tema de regulación, lo que nosotros sí que estamos intentando hacer es pues mucho ejercicio de poner
datos a disposición del público para que se entienda cuál es el impacto real de una piscina, cuáles son las soluciones que a día de hoy ya existen para reducir un consumo hídrico de una piscina en más de un 80 o 90% escogiendo simplemente los productos correctos, ¿no? Y poder asegurar de que realmente el negocio continúa a largo plazo, ¿no? Porque nosotros nos imaginamos todavía estando aquí, a pesar de la escasez hídrica y todo lo que está pasando, nos imaginamos muchos más años operando, ¿no? Queremos que la gente siga disfrutando de las piscinas, que no solo es un lujo, podemos decirlo de alguna manera, pero también tiene muchísimo impacto social en comunidades, ¿no? Hemos visto también la parte de refugios climáticos como también son muy necesarios, ¿no? Entonces nosotros nos imaginamos lo que estamos empezando a visualizar como la piscina positiva. Esta piscina positiva lo que pretende es no depender del agua de riego, depender del agua simplemente de la lluvia, que pueda ser una reserva de agua que incluso pueda ser utilizada en episodios de sequía, en un incendio puntual, el cómo aprovechar todos los recursos que pueden haber dentro de un ecosistema, más allá de captar agua directamente de red, al mismo tiempo que sea productos autorrecargables, que puedan suministrar o captar energía directamente del sol, que no tengan ningún impacto, para poder simplemente reducir y tender a ese impacto positivo dentro de las piscinas y tender a ese impacto positivo y a ese consumo cero. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo también mucho a nivel de regulación, más allá de facilitarles datos reales de cuál es el consumo de una piscina, cuál es ese punto de referencia versus el resto de impactos, lo que hacemos es, por supuesto, hacer mucho lobbying, ¿no? Porque lo que intentamos es acercarnos a las administraciones, acercarnos a nuestros competidores también. De hecho, acabamos de hacer el primer congreso de piscina sostenible el año pasado, donde nos reunimos todos los profesionales del mundo de la piscina, ¿no? Para abordar estos temas comunes y de ver de cómo podemos influenciar la legislación, ¿no? Porque parece que todo este tema reputacional nos está afectando mucho, ¿no? Entendemos que las administraciones están sintiendo mucha presión acerca de las piscinas, ¿no? y que por eso regulan, pero realmente lo que estamos intentando es ponerlo todo un poco en perspectiva para que no haya una sobreregulación sobre algo que realmente no es el foco del problema, ¿no? De la escasez hídrica, y eso es un poco nuestro caballo de batalla. Porque aparte ya tenemos ejemplos, ¿no? Tenemos legislación que nos está aplicando ya en Australia, tenemos legislación que nos está aplicando en Estados Unidos, en California, en Francia, ¿no? Donde están limitando, bueno, y en Cataluña lo estamos viendo también, ¿no? El llenado de esas piscinas, se están limitando el uso, ¿no? Se está empezando pues, a poner en entredicho si deberían construirse más piscinas o no más piscinas, ¿no? Estamos en un punto, ¿no? de realmente poniendo al sector en un punto muy crítico que puede llegar a tener un impacto muy fuerte, no solo en las empresas que nos dedicamos a esto, sino evidentemente en los puestos de trabajo y en las economías locales, sector turístico y demás, ¿no? Entonces, lo que intentamos es estar muy de la mano con las administraciones que regulan, pues para asegurarnos de que se toman las decisiones correctas, ¿no? y de que no pues enfocamos el tiro un poco hacia donde no es necesario. Solo para que tengáis un ejemplo también, ¿no? En Francia, que precisamente decíamos que existe mucha regulación al respecto, ya se ha constatado, ¿no? Ya se ha hecho el estudio a nivel nacional donde las piscinas suponen menos de un 0,2% del consumo de agua de un país, ¿no? Entonces se está empezando a hacer el trabajo también en España. ¿No? Pero que hay que poner muy bien las cosas en perspectiva, porque ya os digo, ¿no? Porque temas regulatorios o temas reputacionales que pueden afectar a un sector pueden realmente impactarlo de una manera muy grande y no ser parte de la solución ante un problema tan grande como es el tema de la escasez hídrica. Pero por otro lado, evidentemente, como todas las empresas que estamos aquí, trabajamos en aumentar eficiencias, trabajamos por el impacto positivo, y es una cosa no quita la otra, ¿no? Entonces, pues poco a poco lo que estamos abordando es desde ya pues toda esta parte más de colaboración con todos los grupos de interés para poder en algún momento asegurar esa continuidad a medio y a largo plazo. Sí, porque si nos fijamos en las cifras, es decir, sabemos que en torno al 80 es agricultura, ¿no? Hay un 15 de industria y lo otro son... claro, entonces dentro del campo de la agricultura hay un margen de mejora, se ve espectacular, claro. Y la visión sistémica obligaría a poner el foco donde mejor se puede impactar, ¿no? Sí. Esto es la falta de visión sistémica no
no es fácil tampoco en el sector público, que a veces está muy fragmentado y con... Sí, sí. Muy bien, pues si os parece, hemos hecho un poco de análisis de distintos tipos de riesgos sistémicos. Ahora vamos a pasar a un segundo bloque de preguntas, donde vamos a explorar un poco qué tipo de iniciativas estáis impulsando desde la empresa para justamente construir esta resiliencia a largo plazo, ¿no? Vamos a empezar contigo, Silvia, si te parece, un poco que nos des imagen general de qué tipo de modelo de liderazgo vosotros, que tenéis una visión quizá más amplia, tenéis a sitio para justamente hacer frente a esta necesidad de cambio sistémico. Claro, el modelo de liderazgo tradicional nace diseñado de una sociedad, de un entorno que ya no es decir, no nos vale, hay que reinventarlo todo, el contexto es completamente diferente. Y si no se reinventa, si no se hace, entramos en contradicciones como hablabas de largo plazo antes, ¿no? Podemos poner objetivos ASG a nuestros directivos y proponerles eso, pero si los objetivos siguen siendo cortoplacistas, y lo siguen siendo para las redes comerciales, los directivos, entonces, ¿cómo enfocar determinados retos que requieren una visión más de largo plazo? Entramos como en contradicciones, hay que revisar todo este modelo de liderazgo desde la perspectiva, desde esta visión sistémica, por supuesto. El ir más allá de no hacer daño creo que también es algo a tener en cuenta, o sea, el querer aspirar a crear un valor a todos los grupos de interés y no solamente al accionista, que es el que suele prevalecer, que el accionista además es bastante igual a cortoplacismo. O sea, tenemos que ser capaces de entender qué significa crear valor para todos estos grupos de interés, además de no hacer daño. Un buen ejemplo es lo que está pasando ahora en el mundo de la sostenibilidad. Toda la presión que estamos teniendo de resiliencia, de tsunami regulativo, de normativas, de cumplimiento, está muy enfocado en la parte de riesgos. Y es correcto, está bien, no tengo ningún problema con eso, no tenemos que hacer daño, eso es fantástico. Pero nos estamos perdiendo una parte muy importante, que es ¿y qué pasa con las fortalezas y capacidades que tenemos las empresas para ser un agente de cambio y que podemos impactar? Porque cuando vas a una empresa lo primero es, no, sostenibilidad aquí, la prioridad es esto porque es donde puedes hacer más daño. Ya, pero donde puedes hacer más bien, ¿no habéis mirado? Porque esa reflexión no existe. Estamos tan enfocados en la parte reactiva, cortoplacista de lo que me están pidiendo ahora. Entonces, realmente una visión sistémica tiene que ser capaz de entender a todos los grupos de interés. En la literatura académica que consultamos, esta doble dimensión le llaman la perspectiva de afuera hacia adentro, es decir, mirar los problemas que hay en el mundo y tratar de utilizar las capacidades y facultades que puedas tener internamente en las empresas para hacer algo al respecto sin perder rentabilidad. Claro. O la perspectiva de dentro hacia afuera, que es la que existe mayoritariamente, que es seguir con las inercias y con los modelos de negocio, ¿no?, que ya tenemos. ¿Cómo lo hemos hecho en DKV? Con esta visión de pensar a largo plazo, en la revisión del plan estratégico revisamos cómo estamos en todos los aspectos ASG, ¿no?, ético, social y medioambiental, para nuestros diferentes grupos de interés y teniendo en cuenta su expectativa. ¿Vale? Por supuesto que ahí entra el análisis de doble materialidad y de los riesgos, pero cuando haces este análisis acá tienes una lista enorme de expectativas que además las contrastas, porque tenemos también un plan de diálogo con nuestros grupos de interés, que es un foro de diálogo abierto, lo contrastas, entonces ves cuáles son las expectativas y a partir de aquí, bueno, pues hay unas que van en el capítulo de resiliencia que hay que abordar 100%, pero otras están en el capítulo creación de valor. Y ahí es donde nos ponemos unos compromisos a 2025, medibles y con una perspectiva de ambición que la vinculamos al propósito. Y al vincularlo al propósito es cuando consigues implicar a todos los grupos de interés y tienes un discurso más inspirador que no quiero hacer daño, sino es que quiero hacer todo esto que nos va a ayudar a todos los grupos de interés, porque tienes en cuenta a todos. La visión sistémica para nosotros sería este proyecto que bueno, ya hicimos los compromisos 2020, serán los compromisos 2025, de tenerlo en cuenta. Esto requiere también una revisión del estilo de liderazgo luego de los directivos, un liderazgo mucho más consciente, mucho más sensible y capaz de entender los impactos éticos, sociales, medioambientales de determinadas decisiones desde una visión pues, mucho más holística. Un liderazgo además mucho más inclusivo, mucho más colaborativo, porque aquí, lo has mencionado también antes, la colaboración, y esto no lo hace una empresa sola, o sea, hay que empezar a pensar en colaborar, salir hacia afuera, y un liderazgo, diría que muy valiente, porque estamos hablando de innovación, o de hacer cosas que no se han hecho antes, o propuestas más allá. Entonces, tiene que ser un liderazgo que acepte el error, que tira, innova, tira para adelante, y esto realmente
hace falta para poder abordar estos riesgos sistémicos también. No enfocarnos solamente en lo que pues, una empresa de seguros hacemos bien, ¿no? La parte de control del riesgo. Vamos a enfocarnos también en qué puede aportar cada uno. Entonces, estamos ahora en un momento muy bueno también a nivel de revisión de estilos de liderazgo, modelo de liderazgo, porque empezamos una nueva etapa, tenemos un nuevo consejero delegado, es un muy buen momento para revisar nuestros valores y cómo evolucionar y contextualizarlos ahora en la nueva situación. Y me gustaría acabar con lo que decía antes de la importancia de la colaboración. Hay dos palabras clave aquí, generosidad y diálogo. O sea, hay que ser generoso en buscar soluciones y es a partir del diálogo que se entiende mejor dónde está cada uno de los diferentes grupos de interés. Muy bien, muchas gracias. María Jesús, el tema de cómo la consultoría tecnológica, es decir, y todo el potencial que tiene, todas las nuevas innovaciones en materia de inteligencia artificial y demás, además de mejorar aspectos operativos de las empresas, que quizá en ocasiones les permiten ganar eficiencias y demás, ¿cómo puede contribuir al gran objetivo de sostenibilidad? ¿Cuál es tu experiencia y cómo nos...? Bueno, la tecnología al final es un acelerador, ¿no? Y lo que permite es escalar muchísimo más cualquier iniciativa que plantees en cualquiera de los ámbitos, SG, en el medioambiental, en el social, en la gobernanza, y sin la tecnología probablemente no podríamos tener este impacto, ¿no? y ese impacto en los ODS, ¿no? Si nos referimos en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, al final es un acelerador y la cara buena de la tecnología es esa, es decir, que es casi toda la cara buena, ¿no? Al final todos los sectores, en una compañía como la nuestra, donde trabajamos en todos los sectores, pues al final utilizar la tecnología para muchas soluciones que están reduciendo el impacto desde un punto de vista medioambiental, sectores críticos, ¿no? Con energías más verdes, con soluciones mucho más eficientes. En la parte social, pues al final poder escalar la educación hace que se reduzcan las desigualdades, con lo cual el impacto también es muy grande. Por supuesto, la sanidad, cualquier aplicación, si no fuera por la tecnología, pues en la sanidad los avances que se han dado con otras muchas cosas, pues no serían posibles. Y desde el punto de vista de gobernanza, y teniendo en cuenta toda la que nos viene, ¿no? Que ya tenemos sobre la mesa en toda la parte de taxonomía europea, especialmente en Europa, ¿no? También en Estados Unidos, pero especialmente en Europa, pues la tecnología es un facilitador muy grande y nos va a poder ayudar, ¿no? A reducir o a impactar y mejorar esos riesgos que tenemos en todas las compañías. Además, ¿no? Hay que hacer una tecnología más verde, ¿vale? Y eso también es un reto, ¿no? Que tenemos en todas las organizaciones. Y luego está la cara no mala, pero un poquito más B, ¿no? Que es la responsabilidad que tenemos respecto a la tecnología, ¿no? En dos ámbitos. Por un lado, porque el uso masivo de la tecnología también contamina, ¿vale? Y esto es una evidencia y cada vez hay unos datos más grandes, ¿no? De cuánto contribuimos, ¿no? Con el uso masivo de la tecnología, y ahí pues todos tenemos una responsabilidad, todos, ¿vale? En el ecosistema, todos los stakeholders, y también, y hablando más de inteligencia artificial, ¿no? De la generativa, que es un poco lo que está encima de la mesa ahora mismo, pues también hay una responsabilidad, ¿no? Porque al final quien hace los algoritmos, esto pues puede contribuir también, y esto por eso se está regulando, y en Europa en ese sentido se va en la cabeza, ¿no? de este tema, y se está intentando ponerle cierto coto, ¿no? Pues para que esa inteligencia artificial también actúe de manera responsable. Y luego los retos que tenemos, y lo llevo otra vez a nuestro sector, pues al final son los del talento, ¿no? Es decir, tenemos que repensar las organizaciones, la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, nos hace que repensemos toda la organización, la nuestra y cualquier compañía, seguro, ¿no? Y en eso estamos también ayudando a nuestros clientes, pues desde el punto de vista de los perfiles de las personas. No sobra nadie, pero tenemos que resituarnos otra vez, ¿no? Tenemos que formarnos, tenemos que adquirir las capacidades que necesitamos para poder ofrecer esas soluciones tecnológicas. Tenemos que formarnos también en el tipo de servicios que tenemos que ofrecer a nuestros clientes, y esto también es un reto, ¿vale? Para nosotros en nuestro sector, pero probablemente para cualquiera de los sectores en los que estáis representados, y es una oportunidad a la vez, ¿no? Pues porque al final hay que verlo en positivo. ¿Cuál es el nivel de demanda de soluciones tecnológicas para la sostenibilidad? Bueno, es que no son específicas para la... Hay una demanda, evidentemente, pues en sectores como puede ser la banca, ¿no? Todo lo que tiene que ver con finanzas sostenibles,
en el sector de utilities, donde también se trabaja mucho, ¿no? Pues para todas lo que tiene que ver con soluciones para reducir el cambio climático en las organizaciones, desde un punto de vista de compliance, también en oferta para... La nueva directiva europea dice que ayudamos traerá a la también... implementación de CSRD o a las áreas, ¿no? de gobierno corporativo de las organizaciones, pero es que al final la sostenibilidad es tan transversal que realmente, aunque tengas un offering, y lo tenemos, ¿no? especializado en lo que tiene que ver con sostenibilidad, tanto desde el área de business como en la implementación de sistemas, pues toca todo, porque todos los sectores, incluso en la oferta que presentas, ¿no? en la oferta de valor, tienes que meter puntos, ¿no? de sostenibilidad cada vez más, y esto es más creciente en el sector público, pero también ya está llegando al sector privado, pues cuando también te piden que tú trabajes con tus clientes con equipos diversos. Claro. Esto es algo que hace unos años no se planteaba y ahora sí, ¿no? Diversos, no solo desde una perspectiva de género, también de personas con otras capacidades. Entonces, esto cada vez crece más y hace que todos tengamos que estar trabajando de manera colaborativa, ¿no? en incrementar la sostenibilidad en nuestras organizaciones y luego generar un impacto en la sociedad todos juntos, ¿no? Esto no va de hacerlo solos, como hemos ido comentando toda esta tarde. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a entrar ahora a un nivel más de organización hacia adentro, contigo, Carla, si te parece. Vosotros creasteis vuestro departamento ESG hace relativamente poco, pero por lo que vimos en vuestra entrevista habéis hecho un acelerón brutal, sobre todo también induido por las nuevas normativas. La doble materialidad ha influenciado mucho en justamente este vínculo que habéis establecido entre el departamento de sostenibilidad o ESG y el departamento financiero. ¿Os podríais contar un poco más cómo estáis funcionando? Porque este es un tema que es muy relevante, que nos lo hemos encontrado en muchas empresas, pero creo que en la vuestra fue de las que más avanzado lo tenéis. Pues al inicio, sí, el Departamento de Sostenibilidad se creó aproximadamente hace 4 años, este verano hará, y al principio dependíamos de un departamento de recursos humanos. Por aquí, para ser franca, yo he estado en varias organizaciones y al principio es verdad que no sabes muy bien dónde ubicar un departamento de sostenibilidad, ¿no? Es algo que decíamos, es tan transversal, que afecta a tantas áreas, que lo primero, bueno, que una vez has entrado en detalles ya ves, ¿no? Que es algo que realmente pues, debería depender directamente de una alta dirección. Entonces, después de que viniera toda esta nueva normativa, ¿no? este tsunami regulatorio que nos ha venido afectando, empezamos a ver que existían muchísimas sinergias con el departamento financiero. ¿Y por qué? Pues por un lado porque la normativa lo que te está pidiendo, ¿no? es que analices riesgos, cuantifiques impactos financieros, impactos sobre la estrategia, ¿no? impactos sobre tus cuentas de resultados. ¿Y quién mejor, al menos en nuestra empresa, para entender esto mejor que nadie que un director financiero? Entonces, esto nos ha dado una oportunidad mucho mejor, ¿no? de acercarnos mucho más a negocio, porque creo que bueno, compartiréis un poco la percepción de que un departamento financiero está muy ligado a la estrategia, es donde se toman grandes decisiones y donde se mueven muchas más decisiones a nivel de alta dirección que, pues, por ejemplo, en el departamento de recursos humanos en el que estábamos antes. Una segunda sinergia que encontramos es que, debido a toda esta regulación que viene, pues vimos la oportunidad de aprovechar toda la estructura que puede tener un departamento financiero dentro de una organización, ¿no? Toda esa estructura de recursos, tanto humanos como tecnológicos, que ya existen para reportar todos los datos financieros, que están auditados al detalle, que tienen todos sus sistemas de control, nos están exigiendo lo mismo a los departamentos de sostenibilidad, y es algo que de la noche a la mañana es muy difícil de hacer. Entonces, lo que estamos haciendo es impregnarnos, unirnos, creando una simbiosis con los departamentos financieros a escala global para aprovechar esta estructura que a día a día existe, es decir, no replicarla, y poder aprovecharla para poder tener una información de calidad que va a tener que ser auditada de manera muy exhaustiva próximamente, y que de otra manera estamos encontrando unas sinergias muy interesantes. Y una tercera, ¿no? es esta parte, ¿no? de integrar este análisis de riesgos dentro de la estrategia y de cuantificar esos impactos ambientales, lo que nos hace acercarnos mucho a estos departamentos financieros, ¿no? Y ya sabemos que sostenibilidad y finanzas van a tener que ir de la mano sí o sí. Ya no, al principio hablábamos de sostenibilidad como, ¿no? la parte no financiera, ¿no? Se está viendo que ahora sostenibilidad también es parte financiera, porque muchos de estos riesgos van a tener un gran impacto dentro de nuestro negocio.
Entonces aquí es donde Finanzas dice... Aquí está un poco el kit de la cuestión, ¿no? O sea, supongo que no es fácil de responder, pero ¿cómo cuantificáis lo incuantificable, ¿no? En algunos casos, es decir, no es fácil dar valor monetario Cierto. a la sostenibilidad, Cierto. y menos cuando hay efectos tan indirectos como la pérdida de biodiversidad, que también se están empezando a hacer análisis del valor de los ecosistemas. Sí. ¿Nos puedes contar un poco en qué os estáis basando y cómo estáis avanzando en esta dirección? Pues te diré que es algo bastante parecido a lo que se hace con los riesgos físicos, ¿no? Tú al final lo que tienes son una serie de hipótesis, una serie de escenarios, una serie de horizontes temporales donde tú juegas con una serie de situaciones que pueden llegar a afectarte, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos antes, ¿no? De cómo el estrés hídrico puede llegar a afectar a unas ventas, ¿no? Pues nosotros al final cogemos unas hipótesis de una serie de países donde sí hemos visto un impacto más plausible, lo empezamos a extrapolar al resto de países, empezamos a crear nuestros propios modelos porque esto no está escrito, es decir, cada una de las empresas tiene que desarrollar sus propios mecanismos de cálculo en base a su realidad, en base a su estructura, a su funcionamiento, ¿no? Eso es lo que lo hace un poco más complejo, ¿no? Realmente tú te tienes que crear tu propio modelo de evaluación de riesgos. Pero todos nosotros lo hacemos con mucha honestidad, aprendiendo sobre la marcha. Es verdad que los resultados van cambiando a medida que vas entrando más en detalle, a medida que vas conociendo un poco más los riesgos, a medida que tienes más información. Pero al final es bastante ad hoc, nosotros lo hacemos bastante ad hoc, riesgo a riesgo, entendiendo, ¿no? También cuáles creemos que van a ser los impactos más relevantes, sin cubrirlos todos, porque lo que decíamos, ¿no? Sostenibilidad o los riesgos en sostenibilidad son muy amplios y en todas las secciones, pero poco a poco vamos intentando bajando esto un poco más el detalle para hablar ese mismo idioma, ¿no? que habla un departamento financiero y que habla prácticamente la mayoría de personas en una organización, ¿no? Cuando tú puedes llegar a cuantificar, ¿no? Oye, todo esto cómo te va a impactar a nivel de riesgo y a nivel de oportunidad, ¿no? La gente te escucha más, te alineas mucho más a negocio y consigues que pasen las cosas mucho antes. Y el último capítulo de este ejercicio, más allá del reporte, es internalizar los costes y oportunidades de la sostenibilidad en el precio de los productos. Sí, esto sería una muy buena herramienta. Lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo es internalizarlo en nuestras propias decisiones. Nosotros acabamos de implementar lo que es el precio interno al carbono, es decir, que las personas dentro de Fluidra, ¿no? Cuando se abordan una decisión estratégica, entiendan qué impacto en huella de carbono va a tener escoger una opción u otra, ponerle un precio e incluso penalizar, ¿no? a aquellos proyectos que no hayan tenido en cuenta o que supongan una mayor huella de carbono que la anterior o que una propuesta similar, pero también recompensar a aquellos que sí han apostado por esta solución con más presupuesto, ¿no? Para que puedan realizar más proyectos de este tipo. Nosotros estamos haciendo en interno y es verdad que es algo que estamos pensando hacer, pero es verdad que no lo tenemos tan en el corto plazo, es más a medio plazo, pero sí que en alguna experiencia previa en otras empresas sí lo habíamos empezado a implementar, ¿no? de pasar un poco esa responsabilidad también al consumidor, que al final es, ¿no? donde tiene la capacidad de decidir cómo usa el producto, cuál es el producto que escoge, ¿no? Pero también nosotros hacemos esa responsabilidad de primero tenemos que comunicar muy bien, que el consumidor entienda muy bien cuál es el impacto, cuáles son las opciones que tiene y después, ¿no? a pasar a esta segunda etapa. Sí, esto ha sido un tema recurrente en todas las entrevistas, el tema de hasta dónde vamos, cuando vayamos trasladando los costes de la sostenibilidad en los precios de los productos, hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Y todo el mundo coincide en que está habiendo una transición, no sabemos el tiempo que va a tener para internalizar todos los costes de la sostenibilidad en los precios, y lo que nos preguntamos es cuánto tiempo durará esto y si llega, si realmente cambiará la capacidad de decisión del consumidor, ¿no? Porque los productos son mucho más caros, Sí. pero los productos sostenibles por ahora son mucho más caros, pero si internalizáramos los costes negativos de todos los, Claro. ¿no? de todos los costes de insostenibilidad en Sí. los productos baratos, sería mucho más caro. Claro, no, y aparte que normalmente los productos sostenibles lo que buscan no es una mayor eficiencia, ¿no? Al final la sostenibilidad busca hacer lo mismo o más con menos, ¿no? Entonces lo que nosotros nos estamos dando cuenta en los primeros pilotos que hemos lanzado es que a pesar de que un limpiafondos, para que os imaginéis, de piscinas, que pueda tener un coste incluso el doble, porque ser un producto muchísimo más eficiente, pero tienes un retorno que al cabo de 1 año, 2 años ya lo tienes más que cubierto, ¿no? Con un producto que te dura 10 o 15 años, ¿no? Entonces, trasladarle esta información al consumidor pues es muy importante. Problema de Fluidra, somos B2B.
Entonces, B2B significa que tenemos a un profesional de la piscina de por medio al que tenemos que formar para que informe a su cliente final, ¿no? Entonces, esto nos dificulta muchísimo el poder llegar a este usuario final, entonces esperamos que aquí con la tecnología, desarrollo de aplicaciones en las que estamos, poder llegar un poco más a ese usuario final, porque es verdad que esto nos frena de alguna manera, ¿vale? Porque tienes que tener a un profesional de las piscinas muy consciente, muy informado, que pueda trasladar ese valor a su consumidor final, que a lo mejor si no entiende ese valor añadido que tiene ese producto, lo que va a escoger es un producto más barato, ¿no? Entonces, bueno, es un picar piedra, y yo creo que la tecnología, lo estamos viendo ahora, nos va a ayudar muchísimo a que ese usuario final también pueda estar informado no solo a través del profesional de las piscinas, sino a través de otros medios, ¿no? Y si me permites, Ferran, quizá no todos los productos sostenibles son más caros, porque también tendrá que ver con qué es lo que al final el consumidor va a querer, la forma de construir y diseñar ese producto, quién ha colaborado, porque quizá si hablamos de alianzas, ese coste final no es... Entonces, claro, desde el paradigma donde estamos ahora, quizá algunas cosas nos pueden parecer más caras, pero si innovamos o somos capaces de con alianzas trabajar de otra forma, no necesariamente tendrá que ser más caro, igual por el mismo precio es sostenible. Entonces lo digo porque ahí también tenemos algunos sesgos a veces o creencias que vamos a tener que ir trabajando también en relación a determinadas cosas, seguro que sean más caros, pero quizá en otras no tanto. Entonces, matizar ese comentario, sí. Y también, por acabar de cerrar el círculo, pues al final todos, a título individual, empresa, a título individual también tienes que tener una responsabilidad respecto a esto. Esto es algo que lo tenemos que hacer, como decíamos, entre todos, ¿no? Entonces no vale con que lo haga todo el sector público o lo haga todo el sector privado, aunque lógicamente tengamos un nivel de responsabilidad mayor las organizaciones, pero al final también hay una conciencia que afortunadamente cada vez es mayor sobre, oye, cambiar estos cambios sistémicos, tenemos que tener una... cuestan, ¿no? Desde un punto de vista no solo económico, sino... tenemos que contribuir entre todos. Y el ejemplo que decíais antes también, y Patagonia, ¿no? Dices, bueno, ¿que es más caro? Bueno, depende. Pues va a durar 10 años. Claro, entonces también tenemos que cambiar muchas cosas en cómo entendemos el consumo hoy en día. Sí. Estamos de acuerdo. Pues estamos sobre el tiempo. Dejamos algunos minutos más, si os parece, para alguna intervención del público, comentario o pregunta. Hola, gracias a todos por las explicaciones. Mi pregunta es, habéis hablado que el corto plazo y el largo plazo. Las tres sois empresas muy grandes, no sé si todas cotizadas en bolsa, Fluidra sí, pero estáis muy cerca del mercado financiero, de las cotizaciones y de cómo impacta todo esto sobre la valoración de las compañías y si el mercado financiero está maduro para entender que a veces hay decisiones que a corto plazo afectan a rentabilidad inmediata, pero en lo que estamos todos concernidos es en que tenga efectos positivos a medio y largo plazo, ¿no? Me gustaría saber si vuestra opinión es que ahí también estamos avanzando un poquito, porque me parece que es un entorno un poco más difícil. Gracias. ¿Estás cotizada? O... Va para mí, ¿no? Cotizada. Cotizada no. Perdona, esperaba el micrófono. Nosotros, por suerte, he de decir que los accionistas, los inversores, cada vez nos piden mucho más aparecer en según qué ratings públicos, ¿no? Para poder invertir en nosotros. Nuestro departamento de relación con inversores está constantemente respondiendo preguntas de sostenibilidad y nosotros estamos constantemente formando al departamento de relación con inversores porque las preguntas son cada vez más detalladas y especialmente, ¿no? en lo que respecta a estrés hídrico, ¿no? y huella de carbono, los objetivos, quieren entenderlo mucho más. Y nosotros, uno de los objetivos que nosotros tenemos internamente es ir mejorando constantemente estos ratings, los mejores que existen en el mercado, pues para poder cumplir con esas expectativas de estos inversores que de otra manera no invertirán. Y tenemos, de hecho, para ser muy transparente, inversores que no han invertido en Fluidra porque no hemos podido responder a una de las cuestiones. Nosotros tenemos un plan estratégico que creemos que es muy potente y que tiene unos objetivos muy alineados con las mejores prácticas, pero estamos encontrando casos de grupos de inversor, ¿no? O de assets que están muy avanzados en según qué países, porque recordemos que estamos hablando de un panorama de accionistas a nivel mundial
y que, ¿no?, que nos hemos sorprendido incluso de decir, ostras, wow, qué nivelón, ¿no? O sea, realmente están a años vista, no nos podíamos imaginar que pudieran pensar en este riesgo concreto de este país, del cual dices, pues mira, no lo sé, en este caso no he podido analizarlo, ¿no? Entonces, accidentes que dice, pues, bueno, por suerte, yo te diré que la gran mayoría no pasa así, pero sí estamos, sí sufrimos esa presión o sí, bueno, lo tenemos muy encima de la mesa, el ir respondiendo a toda esta demanda que cada vez es más creciente. Sí, sí, sin duda. En nuestro caso no estamos cotizados aquí, pero sí en Japón, que además es una sociedad de mucho largo plazo y realmente esto es una preocupación clave. Es decir, hay una gran preocupación por mejorar, hay un plan estratégico muy ambicioso, porque esto es algo que preocupa mucho y que además se valora cada vez más a nivel de inversión, con lo cual la respuesta es sí. Y yo creo que en los últimos años, especialmente a raíz de la pandemia, pero yo creo que ya antes, se ha acelerado muchísimo este interés. Nosotros cotizamos en Alemania y justamente hoy la presentación de resultados de Munich Re, que es la empresa abuela, es decir, una madre y una abuela de donde estamos, y precisamente por los temas de sostenibilidad nos decían a determinados países de estar disponibles por si hacía una pregunta difícil, poder ir ahí a ayudarles y salir al rescate. Con lo cual creo que son datos esperanzadores, pero por poner una pincelada crítica, aún nos queda recorrido en que los mismos mercados y los brokers y eso empiecen a valorar un poco más el largo plazo. O sea, siguen siendo cortoplacistas y eso ya no dependerá de una sola empresa, o sea, ya estamos hablando de algo mucho más profundo, pero que estos síntomas creo que son muy buenos, que algo no está funcionando con tanto cortoplacista y solo con determinados KPIs. Creo que hay una tendencia, lo que nos dice hacia dónde irán y cuándo. Aquí por añadir solo un punto, que incluso estamos haciendo en Fluidra un poco el ejercicio inverso, ¿no? Y es quién quieres tener tú en tu cartera de accionistas, ¿no? Es decir, no todo vale, no queremos, sabemos que hay fondos con mejores y mejores reputaciones y las empresas también están empezando a valorar esto, ¿no? Entonces, estamos un poco empezando a analizar ese parte, ¿no?, para entender, ¿no?, qué accionistas y al final quién va a tomar esas decisiones tan estratégicas, ¿no?, que están detrás. Entonces, es un ejercicio que se empieza a hacer también. Nos lo han dicho hoy esta mañana exactamente lo mismo otro empresario. Tenemos entre nosotros a Joan Cabezas, un inversor experto en estos temas, que igual quizá puedes complementar esta conversación. No sé si querías hacer otra pregunta, pero ya que te tenemos aquí, viva el atraco. No, bueno, gracias por la introducción y gracias a todos por la presentación y por el informe. No, yo os quería hacer una pregunta sobre la colaboración, que habéis mencionado varios, ¿no? Entonces, los retos sistémicos, por definición, son sistémicos, entonces nadie los puede resolver solo. Claro. Las empresas, por definición, pues son empresas que hacen una cosa, ¿no?, se dedican a un tipo de actividad. Entonces, ¿cómo veis vosotros el tema de la colaboración? Porque está muy bien decirlo, pero al final las empresas son cápsulas financieras monetizables, ¿no? Al final son algo que necesita una intellectual property, una propiedad intelectual, ¿no?, que esté protegida y donde puede invertir y luego tener una rentabilidad. Entonces, cuando promovéis soluciones sistémicas en las que tenéis que colaborar con otros y la propiedad intelectual no está tan clara dónde está, cómo monetizar eso tampoco está tan claro. Entonces, me gustaría saber cómo veis este tema, porque yo creo que es un tema de cambio sistémico importante de nuestro sistema capitalista, pero bueno, ¿cómo lo veis vosotros y cómo lo afrontáis? Es muy buena pregunta y además que a veces cuando las empresas queremos proponer cosas también podemos chocar con determinadas legislaciones o normativas que igual no lo podemos proponer porque va a parecer que nos estamos asociando o agrupando y entrando en posibles vulneraciones de determinadas legislaciones, con lo cual no es nada fácil, o sea, es muy fácil decirlo y es muy difícil ponerse, pero hay que ponerse. O sea, realmente yo creo que el mensaje es ese, cómo dar la vuelta. Yo quiero pensar también que lo que estáis diciendo ahora de estas preguntas que nos hacen determinados accionistas va por ahí, ¿vale? Entonces, bueno, estamos con un gran reto por delante en muchas empresas y parte del reto también es la parte legislativa y normativa, que también hay que abordarla. Por eso decía, hay que ser valientes, proponer cosas, ser proactivos, salir, imaginar y entre todos ver qué podemos hacer. Sí. Lo que has dicho es así, es decir, es complicado porque además competimos, ¿no? Entonces,
compartir el conocimiento, ¿no? Pues a veces cuesta, ¿no? Y esto hace falta un ejercicio de cambio de mindset muy, muy grande. Pero yo pongo algún ejemplo en positivo, porque yo creo que esto hay que abordarlo en positivo, que siempre va a ser más constructivo. Pues, por ejemplo, con el tema de la IA, que hay ya múltiples alianzas entre compañías promovidas bien pues, por alguna asociación o por un grupo de directivos que se ponen de acuerdo, y en este sentido yo pongo algún ejemplo. Pues hay una asociación como puede ser Forética o como puede ser algunas de estas organizaciones que lo que están promoviendo efectivamente son grupos de pensamiento para avanzar a la vez en estos temas que nos preocupan a todos, ¿no? Entonces, en el campo, por ejemplo, de la inteligencia artificial, pues están haciendo decálogos que luego están sirviendo, o sea, tenemos que llegar a acuerdos entre un grupito, entre las empresas que lideran, ¿no?, en este punto, para que también hagan lobby desde un punto de vista de la legislación, ¿no? Y entonces en esta primera, por ejemplo, legislación que ha salido en Europa en el tema de la IA, ha habido una colaboración público-privada para promover esa legislación. Entonces yo creo que son unos buenos ejemplos. Evidentemente queda campo, mucho, ¿vale? Y no es sencillo, pero creo que sí es verdad que ya hay un caldo de cultivo un poco diferente, ¿no? Porque yo creo que esto, en alguna entrevista lo hablábamos, pues ya no vale el capitalismo como lo habíamos entendido, ¿no? Entonces yo creo que hay una conciencia de que hay cosas que hay que cambiar, y una de ellas es cómo competimos, cómo trabajamos juntos, cómo construimos entre todos. ¿Que suena un poco naif? Sí, pero ya hay buenos ejemplos de cosas que se están haciendo donde la gente no hay un rechazo a me siento con mi competidor más directo, ¿no? Pues tengo un problema de talento, cómo lo abordamos, cómo podemos contribuir, cómo creamos redes, luego hay un punto en el que vas a competir, está claro, ¿no? Pero llegar a acuerdos sobre temas que impulsen ese cambio, yo creo que sí que se está empezando a hacer con algunas cosas, ¿vale? Por lo menos en lo que yo conozco. Totalmente. ¿Quieres añadir? No. Podría, pero... Pues adelante. Lo digo por tiempo. No, adelante. Sí, pues bueno, este es un tema muy relevante que tratamos también en las entrevistas que hemos ido haciendo, el tema de cómo romper con las lógicas de la competencia sin entrar en terreno pantanoso. Es una línea muy fina y muy complicada, pero realmente creo que es un campo que hay que explorar para poder sacar el máximo partido de estas alianzas para el cambio sistémico. Sin esto será muy complicado llegar a tiempo, ¿no? Y más viendo los resultados de los últimos informes de la Agenda 2030. Pues si os parece, damos por terminado la sesión de hoy. Espero que os haya gustado. Tenéis todos el informe y confiamos que sea de vuestro interés. Cualquier cosa y aportación, tenéis un correo por ahí y nos podéis escribir con sugerencias de mejoras. Hay un refresco aquí fuera por los que tengáis un poco de apetito o queráis refrescar la gola. Muy bien.